a nadie para no verme privado. Ok. Las palabras de la pereza dicen, no quiero ofender a nadie para no verme privado yo también de consuelo o ayuda, porque si ofendo a alguien podría arruinar mi propia existencia y no tendría ningún amigo. Honraré al noble y al rico y no prestaré ninguna atención al santo ni al pobre, ya que ellos no pueden beneficiarme de ningún modo. Solo quiero ser agradable a todos para no sufrir, porque si atacara a alguien podrían devolverme el golpe con fuerza. Y si yo hiciera a alguien un pequeño mal, pronto me lo devolverían uno más grande. Mientras viva con los hombres, quiero vivir en paz, tanto si hacen mal como si hacen el bien, callaré. Igualmente, a veces es mejor mentir y engañar que decir la verdad. Es también mejor para mí ganar algo de que perder. Es para mí ganar algo que perder. Es mejor huir del fuerte que luchar contra él. ¿Qué ganaría si comenzase algo que no pudiera terminar? Aunque los vencedores y los sabios se burlen de mí, ellos tienen solo lo que les viene. Yo, sin embargo, elijo mi propia casa. Los que dicen la verdad frecuentemente pierden sus bienes y los que combaten a veces mueren. Esto es lo que dicen las palabras de la pereza. Y nosotros hablábamos de esa pereza espiritual que a veces nosotros preferimos callar que decirle a la persona que está haciendo mal. Decía el ejemplo la doctora Nora, pues calladita me miro mejor. Yo les puse un ejemplo muy fuerte. Di algunos, pero uno que para mí fue muy impactante de una persona que quiero mucho, que tiene 40 años y ella fue abusada muchas veces por familiares y también cuando hizo sus primeros ayunos y delgardianos también pudo mirar que también quien la violaba era su papá. Entonces ella en mucha oración y con la ayuda del sacerdote dijo que tenía que hablar con su mamá y su papá y habló con los dos juntos y le dijo a su mamá, ¿tú sabías que mi papá hacía esto conmigo? Y ella le dijo, sí, ¿y qué querías que hiciera? ¿Quién me iba a mantener? Entonces, para ella ha sido eso muy fuerte, sigue orando, sigue pidiendo la ayuda de Dios. Y así es como habla este vicio de la pereza, ¿verdad? ¿Para qué? Voy a perder todo. O sea, esa persona, esa madre prefirió que la mantuvieran y dejó que hicieran lo que hicieron con su niña y que desgraciadamente hay más personas alrededor de la familia que están pasando por lo mismo por esta misma persona. Entonces, ese era el ejemplo que yo les ponía y esto es toda una pereza espiritual. No quiere perder, él quiere estar así. Ni al que es sabio, ni al que es santo lo halaga, ni le dice algo bueno, y tampoco al que está en un error. Y eso era nomás lo que quería dejar para las personas que no estuvieron en la clase, que no se pudo grabar, ¿verdad? Porque la pasada se grabó y sí, Mariluz se enfocó en la pereza física, pero no en la espiritual, que es muy importante. Ya habla Santa Hildegarda de esta pereza espiritual, la sedia. Es todo, Mari. Totalmente, muchísimas gracias, Angelito. Yo sí creo que es muy importante. No sé si la doc quiere mencionar algo también de esta pereza antes de este tipo de pereza espiritual, ¿no? Antes de acudir al siguiente vicio. Es que creo que tiene el sonido un poquito dañado porque no la escuchamos. Pero bueno, aquí cuando quieras te dejo el audio abierto para para que podamos intervenir. Entonces, pues les damos la bienvenida. Recordemos que esto se traduce en unos 3 o 4 bloques, creo que son 4, donde explicamos cuál es el conjunto de vicios de cada bloque en una de las primeras clases, creo que son dos, clase número 3 o clase número 4. Y, y ya estamos a puertas de acabar el primer bloque. Entonces, pues bueno, también les tenemos muchas sorpresas, cosas muy bonitas que se vienen. Y este es el penúltimo vicio del primer bloque, pero es muy largo. Entonces, vamos a dividirlo en las clases, pues que se nos vayan para que también podamos ir interactuando. ¿Listo? No tenemos afán de nada. Voy a ir compartiendo. Hoy vamos a ver un vicio que, Dios mío, Señor, creo que
Eh, Angelitos, tú, por favor, interrúmpeme cuando quieras. También la doctora Ángeles les ha contado muchas veces, al igual que yo, que fuimos sanadas de la ira, restauradas de la ira, ¿sí? Y esto es cólera e ira. Así que se divide en muchas partes y la verdad que ha sido una gran bendición poder también preparar esta clase, poder entender muchísimo más acerca de la ira, ¿no? Hoy alcanzamos a ver solamente la primera parte. Entonces, como siempre, vamos a irnos parte por parte. Aquí están las palabras de la cólera para los que están en YouTube y de pronto nuevamente les repito siempre como todos los vicios. Se dice palabras de la cólera porque cada uno de los vicios es un espíritu. Es un espíritu que es como una persona, un ente espiritual. Por lo tanto, este espíritu de la cólera habla y pues aquí dice, ¿no? Yo pisoteo y abato todo lo que me ofende. ¿Por qué debería soportar una ofensa? El que no quiera que le haga nada, que tampoco me lo haga a mí. Heriré con mi espada y golpearé con mi bastón a quien quiera enfrentarme. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando dice yo pisoteo y abato lo que me ofende, quiere decir que la cólera se presenta como un impulso de destrucción, como un remolino. O sea, yo voy pisoteando, pero no pienso, simplemente se presenta como un impulso de destrucción. Estos impulsos pueden venir de muchas heridas, de rabia guardada interna, que ya en la siguiente clase vamos a ver a nivel psicológico cómo esto se relaciona, porque además la cólera sí es uno de los vicios que más trae enfermedades físicas en el cuerpo. Aquí la cólera entonces se presenta como un impulso de destrucción y no busca sanar, dialogar o corregir, sino simplemente busca aplastar. O sea, una persona que en ese momento, y yo me acuerdo cuando yo sufría de ataques de ira, uno no entiende razones. O sea, es un espíritu que se apodera de uno, no busca dialogar, uno simplemente ya cualquier cosa que te diga la parte opuesta, siempre estás buscando cómo defenderte. O sea, ya uno está, el cerebro está procesando cómo defenderse y cómo destruir ese argumento antes que escuchar la otra parte. Entonces, aquí es muy importante, quiero que se lo metan en el corazón, y es que la susceptibilidad extrema también es hija de la soberbia. Santa Hildegarda muestra que la persona dominada por la ira siente que cualquier contradicción debe ser eliminada violentamente. El orgullo herido se convierte en agresividad. A ver, muchas veces acá la persona que tiene ya una enfermedad de la cólera, o sea, que el alma está enferma de la cólera, porque recordemos que todos estos vicios son enfermedades del alma, pues cualquier contradicción, nadie le puede llevar la contraria porque ya quiere eliminar ese argumento violentamente, lo cual se refleja en incapacidad de humildad, el deseo constante de control. Eso mata mucho el alma, el deseo de controlar, porque recordemos que el único que controla todo es Dios. Entonces, esto mata el alma, ¿no? La necesidad de imponerse, o sea, esto también a veces es porque la persona pues fue muy lastimada de pequeño, fue muy lastimada en algún momento de su vida y quiere convertirse en esa figura de autoridad, eh, pues que necesita imponerse. La falta de mansedumbre, ¿no? Entonces la cólera quiere abajar al otro para sentirse superior y esto no lo hace feliz. Una persona que sufre de cólera o que sufre de ira no es feliz haciendo esto, pero es el espíritu que reacciona de esta manera. Mientras que Cristo, pues, él no hay nadie, nadie, nadie en el mundo que haya sido más ofendido que Jesús y que la Virgen María. ¿Sí? Entonces aquí es insultado y no responde con violencia, es herido y responde con misericordia, en donde en la cruz no aplasta a sus enemigos, sino que dice, Padre, perdónalos. Pero la cólera es completamente contradictoria al corazón de Cristo. Entonces recordemos que todo esto verde son fragmentos de este fragmento entero que son las palabras de la cólera. Entonces dice, ¿por qué debería soportar una ofensa? Y acá aparece yo siento, yo lo estaba discerniendo y yo decía, bueno, también es una raíz profunda espiritual y otra mental, pero una de las raíces espirituales es la incapacidad de cargar la cruz, en donde la cólera rechaza el sufrimiento y considera insoportable cualquier humillación. Y hablemos de humillación como la persona que sufre de ira y que sufre de cólera se siente humillada solo por el hecho de que le lleven lo contrario.
La persona que sufre de ira y que sufre de cólera se siente humillada solo por el hecho de que de pronto le digan algo que no le gusta. Es muy susceptible de que le digan algo, una corrección fraterna, alguna cosa así sea en el amor. Entonces, esto representa una susceptibilidad en el alma en donde ahí está lo que se relaciona con la humillación, no con la humillación de alguien que te quiere destruir, sino cualquier cosa se siente humillada. Entonces el alma de la enfermedad de la cólera dice yo no merezco esto. O sea, la persona que sufre de cólera siempre de pronto también intenta victimizarse mucho, es como yo no merezco esto o superiorizarse mucho. Nadie puede corregirme, o muchas veces también se disfraza hasta de humildad, es como, sí, yo acepto mis errores, pero solamente se queda así. Yo acepto mis errores, pero así soy yo. No quiere moverse de donde está y no tolero, pues no tolero que me contradigan. Y esto muchas veces nace del orgullo, de la inseguridad interior, ¿cierto? De un corazón a veces también herido y fragmentado, de las heridas no sanadas, del deseo desordenado de reconocimiento, de justicia, porque muchas veces también una persona que tiene esto en su corazón es porque no fue escuchada, es porque siempre fue invalidada, es porque cometieron actos de injusticia con ella y entonces ahora quiere de pronto el alma clama justicia, pero de una manera desordenada. Entonces el alma pierde la paciencia y sin paciencia no hay verdadera santidad. Esto lo dicen los méritos de la vida y esto me impacta mucho porque una persona que sufre de ira no reacciona a la ira inmediatamente, ¿cierto? Sino empieza por niveles bajitos de impaciencia, de desorden interior, de pereza espiritual, como lo decía ahorita Angelitos, y poco a poco va escalando en estos vicios hasta la ira. Y la pereza, la paciencia para Santa Hildegarda no es debilidad, es fortaleza espiritual. De hecho, entre más paciencia tengamos, pues más somos capaces de discernir muchas cosas, porque la paciencia tampoco es, a veces hay delgadas líneas, todo en la vida espiritual son delgadas líneas, y hay gente que también en nombre de la paciencia piensa que le puede pasar la vida sin decidirse para tomar una decisión, porque no, yo tengo paciencia, no. La paciencia bien llevada también trae decisión, también trae la manera en la que podamos dar un paso adelante, ¿no? Y eso hay que saberlo, porque la paciencia no se puede confundir con pasividad, que fue la clase pasada. Entonces, aquí la cólera justifica también, aquí, perdón, aquí dice otra palabra de la cólera es el que no quiera que le haga nada, que tampoco me lo hagan a mí. Entonces, aquí la cólera pues justifica la venganza y a veces cuando nos imaginamos la venganza como que solamente pensamos en ir a matar a alguien o en ir a hacerle daño a alguien, pero la verdad, la cólera, la ira extrema, también a veces incluso cuando nace de un rencor o cuando nace ahí, he tenido muchos pacientes que en el fondo del corazón sí sienten un descanso cuando el otro sufre. Es como es que ¿por qué a él le tiene que ir bien? Pero ¿por qué? Y nos hacemos esas preguntas cuando somos muy heridos por algo, por alguna situación. Es como ese grito de justicia del alma que todavía no ha sido sanado. Entonces, aquí también esa venganza se puede ver incluso con las palabras destructivas. Es como yo sé que le está hiriendo a la otra persona lo que le estoy diciendo, pero es como si el alma enferma gritara, se lo merece. Entonces a eso se refiere acá, ¿no? Por lo tanto trae, justifica la venganza y el espíritu colérico vive bajo una lógica de represalia de si me hieres te hiero, si me humillas te humillo, si me atacas pues te respondo más fuerte. Es una justicia basada en el ego, ¿no? Es que me humilló demasiado. Claro, pero ¿cuándo se acaba esa guerra, no? Entonces, yo sé que son delgadas líneas, que hay gente que me podrá decir, tú no conoces mi realidad, pero al final tú estás sufriendo también y la manera de llevar las situaciones de la vida definitivamente no es enfermando el alma de ira o de cólera. Entonces, Santa Hildegarda muestra que el demonio siempre intenta disfrazar el pecado como defensa legítima. O sea, me tengo que defender de, y la persona colérica cree que tiene derecho a destruir todo porque fue herida primero. Entonces, esto es muy importante saberlo. Uno obviamente ahora, la persona colérica o que sufre de ira no siempre está pensando, no siempre que va a reaccionar, dice, te respondo así por lo que me hicieron de chiquito. O cuando le respondes mal a tu esposo, a tus hijos, probablemente no estás pensando en, te respondo así o te hiero así
por lo que me hicieron. Tal vez el alma o la mente en ese momento no está pensando en esa herida, pero eso queda grabado en el inconsciente, porque de manera también inconsciente muchas veces nos vamos justificando, ¿sí? Y es, ah, pero yo soy así, ah, no, pero se lo merece, ah, pero se lo buscó, ah, pero entonces con eso vamos adormeciendo todo eso. Y a veces también hay heridas malsanas en donde esa respuesta dura, esa reacción histriónica, esa reacción impulsiva, de pronto es la reacción que tiene ese niño herido, es la reacción que tiene esa necesidad de hablar. Y aunque no estés pensando en eso en ese momento, se manifiesta así. Algo que me parece muy interesante de Santa Hildegarda y que lo habla con mucha misericordia, es que Dios no quisiera que nosotros reaccionáramos con estos vicios, pero lo permite porque cada vez que un espíritu de ira responde, cada vez que se manifiesta el espíritu de la pereza, es porque hay algo que hay que sanar, es porque hay algo que, y cuando hablo de sanar no es necesariamente un trauma, tal vez puede sanar la falta de voluntad, o sea, hay algo que trabajar en el fondo del corazón. Entonces eso es como el grito del alma que dice, esta persona tiene tengo que indagar qué hay que trabajar adentro, qué hay que buscar adentro. Y de hecho eso es misericordia. Cuando yo veo una persona con mucha ira, cuando yo veo una persona con desorden, es porque hay adentro algo que hay que trabajar. Y se da cuenta, y tal vez ni siquiera nunca fue consciente de eso, hasta que empieza a manifestarse en estos virus espirituales, ¿no? Entonces, acá el cristiano no responde desde el impulso, sino desde el Espíritu Santo. Y la cólera convierte el dolor en violencia. Esto pues realmente sí me llama mucho la atención porque la cólera convierte el dolor. Imagínense, o sea, tal vez esa ira viene de un dolor en violencia. Y la gracia convierte el dolor en redención, en que quiero que mi familia sea diferente, en que si eso hicieron conmigo, quiero cortar ese patrón, en todo esto, ¿no? O sea, la gracia convierte también el dolor en redención. ¿Qué más sigue? Entonces, heriré con mi espada y golpearé con mi bastón a quien quiera enfrentarme. Eso sigue hablando el espíritu de la cólera y dice, el deseo de castigar. La espada y el bastón representan esas palabras hirientes, esas humillaciones, ese bastón como de autoridad, de yo quiero que me vean como autoridad. A veces la ira es eso, quiero que me vean como autoridad. Hay muchos papás, hay muchas mamás, hay muchos esposos que quieren ver la autoridad desde la ira, desde la reacción, desde el grito. Y algo que es muy fuerte y que quiero que les quede mucho en el corazón es que quien grita y quien hiere con sus palabras ya perdió la autoridad hace mucho rato. La autoridad que viene de Cristo no necesita herir. La autoridad que viene de Cristo o de una persona sana no necesita expresarse con esa desesperación, mueve, ¿cierto? No necesita eso. La autoridad que viene de Cristo es como Cristo. A mí me gusta mucho hacer una similitud para ejemplificar lo que significa la autoridad. Y es, por ejemplo, cuando el Santísimo va entrando a una parroquia, va entrando a la Eucaristía, nadie, el sacerdote no tiene que decir, todo el mundo se me calla porque está entrando Jesús. O sea, todo el mundo podrá estar hablando, pero entra el Santísimo y todo el mundo se queda en silencio sin que nadie tenga que decir cállate. Y eso es autoridad. La autoridad que viene del amor. La autoridad que el padre Gabriel Amort decía en los exorcismos, donde se hacía presente la Virgen María y el enemigo quería salir corriendo de una vez. Esa es la autoridad que viene de una familia donde no hay miedo, sino donde hay respeto, porque la autoridad sí trae respeto, pero no miedo. Cuando hay miedo, ya no hay autoridad, ya hay miedo y el amor está fracturado, hay una herida en el amor en tu familia y eso hay que tenerlo en cuenta, Mari, pero ¿qué más hago si no si no me obedecen? Mari, pero ¿qué más hago? Pues hay que sanar eso, porque si tus hijos te respetan por miedo, si tu esposa te respeta por miedo, todo esto, o si tu esposo te respeta también a ti, mujer, por miedo, pues esto al final más adelante va a despertar ira, ¿sí? Más adelante va a despertar rabia,
Más adelante va a respetar todo eso porque el miedo se convierte en un dolor malsano que después también se va a convertir en rabia. Y eso hay que cortarlo. Todo hijo debe tener presente la figura de autoridad, pero entre otras cosas, la autoridad también es un don. Hay que pedir el don de la autoridad. Hay que decirle, Señor, dame el don de la autoridad en mi hogar. Dame el don de la autoridad que no tenga ira, que no tenga rabia. Dame el don de la autoridad para que mis hijos verdaderamente sientan ese respeto que viene de ti, ¿no? Entonces muchas veces la cólera tampoco usa armas físicas, sino sarcasmo, indiferencia, eh, críticas destructivas. Ya habíamos dicho que el sarcasmo mata el amor en todas las dimensiones, lo hemos mencionado y de hecho ahorita Angelitos, hablando sobre la pereza espiritual, también lo mencionó. Es muy importante que las personas que constantemente tienen un humor sarcástico que lleva a herir al otro, vayamos trabajando en eso, porque el sarcasmo va matando el amor. El sarcasmo, de hecho, también trae manipulación, también esa ira, muchas veces puede que ni siquiera se manifieste en forma de palabras crueles, sino de silencios crueles, ¿sí? Porque yo sé que el otro sufre, pero como tengo ira, como tengo rabia de malas, no quiero hablar ahorita, claro, esto hay que saberlo medir, ¿no? Porque hay veces que también toca guardar silencio, pero un silencio santo, un silencio donde yo comunique y diga, necesito un espacio porque ahorita te puedo lastimar, pero ese silencio indiferente, ese silencio cruel, es algo que también hace parte de la ira y que también está matando a mi familia y mi propio corazón, mi propia alma. Por lo tanto, Santa Hildegarda también enseña que la ira descontrolada pues termina destruyendo primero al que la alimenta. O sea, uno piensa que la ira puede destruir al otro. Si yo, Mari, sufro de ira, yo podría pensar que yo sufro, que yo voy a destruir a mi papá, a mi mamá, y sí, tal vez sí, pero no soy consciente que al final a quien más estoy destruyendo es a mí mismo, que a quien más estoy haciéndole daño es a mí mismo. Por lo tanto, la ira descontrolada también me quita la paz, me oscurece la razón, yo no sé tomar decisiones con ira, me endurece el corazón, enferma mucho el alma y muchísimo más el cuerpo, ¿sí? Me da ansiedad y se manifiestan muchas otras cosas cuando yo sufría de ira. Se me manifestaba de una forma de migraña terrible. A mí me quedaron las migrañas y a veces sufro mucho de migraña. Me ha ayudado mucho los consejos de alimentación de ángeles, todo esto, pero es algo con lo que lucho mucho y aunque ahorita yo no sufra de ira, qué pecado mi cuerpo quedó resentido, ¿sí? Y yo creo que hasta el Señor también lo permite para que yo repare eso. Pero me daban unos ataques de gastritis terrible. Ay, y eso empezó a enfermar muchísimo mi alma, ¿no? Entonces, la persona colérica termina viviendo en una guerra interior, o sea, tú eres tu propio enemigo. Siguiente, esto es otro. Hasta acá, explicamos las palabras de la cólera. ¿Listo? Me voy a ir a lo siguiente, que todo esto está en los méritos de la vida. Después dice, la cólera, su comportamiento y su sentido. No sé si de pronto hasta acá, Ángeles, la doctora Norita quieren mencionar algún comentario. Eh, si algo me levantan la mano, que es que no veo, no los veo acá. Sí, pero bueno, si no, todo bien. Seguimos. Entonces, hasta acá eran las palabras del espíritu de la cólera. ¿Listo? Ustedes igual pueden ir comentando. Ahorita ya miramos. La cólera, su comportamiento y su sentido. Esto es una imagen que ve Santa Hildegarda, o sea, ahorita vimos cómo el espíritu habla. Ahorita, ya a partir de este momento vamos a empezar a describir las imágenes que ella ve como en sus visiones. Entonces, la cólera, su comportamiento, el comportamiento del espíritu, ya sabemos que un espíritu se alimenta eh, tiene ciertas necesidades, todo esto, ¿no? Es como una persona espiritual que está ahí al lado. La sexta imagen designa la cólera, que está cercana a la pereza. Eso era lo que les hablaba Ángeles ahorita, la pereza espiritual, porque atrae desaprobación y entonces enciende el fuego de la cólera en la tentativa de querer quemar y consumir aquellos reproches. ¿Qué quiere decir esta imagen? Para Santa Hildegarda, la cólera muchas veces nace después de la pereza espiritual. Esto es muy interesante. Por eso era muy importante que también se explicara lo que es la pereza espiritual. La persona perezosa evita el esfuerzo, la corrección y la responsabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene pereza espiritual, es como que, por ejemplo, cuando yo me estaba
empezando a negar a mí mismo para sanar la ira, que fue un proceso de casi 2 años, fue muy fuerte, eh, como que uno le da vía libre a todas las emociones, uno le da vía libre a todas las emociones negativas. Entonces uno quiere uno sabe que uno está mal, porque la persona incluso puede tener hasta la conciencia, pero no hace nada. Entonces, yo sé que está mal, es como cuando usted sabe que la cocina está sucia y desordenada, que la cocina está llena de platos sucios, pero igual usted no hace nada. Entonces, en el alma, a veces la persona que sufre de pereza espiritual, es como que usted sabe que por dentro hay muchas cosas sucias, pero ay, qué pereza darle la cara a eso, qué pereza hablar de ese tema, ay, qué pereza escuchar otra vez eso. Y entonces me voy alejando de eso y a eso se refiere la relación con la pereza espiritual de la ira. Entonces, acá la persona perezosa evita el esfuerzo, la corrección y la responsabilidad, lo que hablábamos ahorita, y cuando recibe reproches o llamados de atención, en vez de humillarse, ya habíamos dicho que estamos hablando de humillarse no como un sentido destructivo, sino que la persona con ira, cualquier cosa que va en contra de su emoción destructora, ya lo está humillando. Entonces, en vez de humillarse y corregirse, se llena de rabia. Y eso es algo a lo que uno se tiene que negar y con lo que uno tiene que batallar. Y a veces simplemente es más fácil darle vía libre a eso que batallar. A veces es más fácil dejarse matar que enfrentarse al enemigo. Y eso, recordemos que cuando hablábamos del castillo interior, la clase pasada, que es muy importante que las personas que no han visto la clase pasada vean la clase pasada porque el castillo interior es algo fundamental para entender el combate espiritual, pues hablábamos de los enemigos del alma que actuaban, o sea, que iban a pelear como soldados con las virtudes. Y entonces, acá, eh, pues básicamente, cuando nosotros queremos luchar contra esos enemigos, es como que es mucho más fácil, eso, es mucho más fácil decirle al otro, máteme, antes que yo ir a pelear, ¿no? Entonces, por eso dice que la pereza enciende el fuego de la cólera. El alma que no quiere convertirse el fuego de la cólera, miren, aquí está. La sexta imagen designa la cólera. Enciende el fuego de la cólera. El alma que no quiere convertirse termina reaccionando con agresividad cuando alguien le muestra la verdad. Es decir, va acompañada de mucho orgullo y de mucha soberbia y también de muchas otras emociones que hay que discernirlas, que está sintiendo injusticia, que está sintiendo dolor, todo eso que hay detrás disfrazado de. Entonces, responde violentamente. Bueno, digamos, es como cuando alguien le dice, pero mire, ay, no me joda, perdón la palabra, pero a veces una persona con ira responde así y de muchas otras maneras. Entonces la cólera aparece como un mecanismo de defensa ante el orgullo herido. ¿Qué más nos dice la imagen? Esto es bien largo. Listo, mejor dicho, esta imagen se describe muy larga, no la vamos a alcanzar a describir toda hoy. Recuerden que esto verde es todo lo que aparece en los méritos de la vida, o sea, todo esto verde es como ella lo va describiendo y pues yo se los voy explicando porque es que es muy simbólico, entonces si me pongo a leer todo de una, va a ser muy aburrido y pues no vamos a tener como la comprensión lectora ante estos simbolismos. Esta imagen tiene la cara de la cara de un hombre. Nace en el hombre porque el hombre conoce el mal. Esto es bien interesante porque la cólera nace especialmente en el ser humano, porque el ser humano tiene la conciencia del bien y del mal. Es decir, la ira es un vicio característico del ser humano, de pronto como todos los otros vicios. Pero aquí especialmente, por ejemplo, un perro que actúa por rabia, actúa por instinto. Un animal, una bestia, una hiena que actúa queriendo matar a un venado es porque actúa por instinto, ese es su instinto natural. Pero no es compatible con el ser humano este instinto. Es decir, hay muchos instintos en el ser humano, pero no existe el instinto de la ira, no existe el instinto de la rabia. Eso es una mentira. Entonces, así como los animales actúan por instinto, el hombre en cambio puede decidir conscientemente cuando odia, cuando hiere, cuando destruye. Claramente cuando ya el espíritu empieza a nublar, también el entendimiento se empieza a nublar. Y ahí uno tiene que tomar muchas oraciones de liberación, pero también mucho acompañamiento espiritual y ayuno también para vencer esto. Senta el dedo. Yo, la verdad, muchas veces cuando estaba venciendo ese espíritu de la ira, yo sentía hasta rabia en Eucaristía, yo sentía rabia, Dios mío, era algo que no venía de mí. Y eso yo lo veo en muchas personas. Hay personas, en este Pentecostés me fui a dar un retiro de mujeres. Y muchas mujeres me decían, Mari, pero es que siento una rabia acabando de salir de misa, yo sé que esto no viene de mí. Entonces, claro, eso es un muy buen signo, que ya quiere decir que entonces la batalla es espiritual, pero que ya tengo que entrar también a la parte humana para ver de dónde se está alimentando ese espíritu. Entonces, em,
Aquí hablábamos sobre eso, ¿no? Y Santa Hildegarda muestra que la ira humana no es simplemente una emoción pasajera. A veces pensamos, ay, eso me pasa rápido. No, es una decisión interior cuando el corazón se deja dominar por el mal o por uno mismo en vez de Dios. O sea, yo me dejo dominar por mí mismo en vez de Dios. Y acá dice, su boca es, bueno, algo muy importante, y es que la ira nace de la falta de dominio. La falta de dominio no es un espíritu, por ejemplo. Por eso es que los espíritus se alimentan los espíritus, estos espíritus de los que habla Santa Hildegarda, hay espíritus superiores, hay jerarquías medias, jerarquías inferiores. Hay espíritus, la ira es una jerarquía muy grande y se alimenta de otros espíritus como el espíritu de la pereza, se alimenta de él. Pero, por ejemplo, el autodominio ya no es un espíritu. El autodominio es una virtud humana que hay que trabajar ya a nivel de voluntad y a nivel humano. Pero la ira, el espíritu de la ira, se alimenta del espíritu de la pereza, pero también se alimenta de el vicio, que no es un espíritu de la falta de dominio. Y la falta de dominio, por eso es muy importante someterse con la disciplina y con otras virtudes que hemos visto anteriormente, con la victoria divina, pero también con el ayuno. De verdad que el ayuno es muy importante. Aquí en todos los vicios vamos a ver la importancia del ayuno porque ya habíamos dicho que Santa Hildegarda dice que el estómago literalmente es como un cerebro espiritual. Entonces, el ayuno es muy importante. Su boca es la de un escorpión. Seguimos describiendo la imagen de la ira. Su boca es la de un escorpión, ya que amenaza de muerte como la picadura de un veneno mortal. Entonces, el escorpión hiere con veneno y así la ira y la cólera hiere con sus palabras. Una persona que sufre de cólera interna hiere mucho con las palabras. Entonces, la ira descontrolada utiliza palabras que destruyen, que humillan, que amenazan, que envenenan el corazón de los demás. Muchas veces una palabra dicha con furia deja unas heridas más profundas que un golpe físico. Esto es muy importante. Tantas mujeres, tantos niños, tantos matrimonios sufriendo de violencia doméstica sin golpes, sino con palabras. ¿Cierto? Entonces la cólera convierte la lengua en un instrumento de muerte espiritual. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque destruye de una manera impresionante. Seguimos describiendo la imagen y dice, sus ojos están tan deformados que lo blanco es más grande que las pupilas. O sea, ahorita el espíritu hablaba y ella ahorita ve como la imagen del espíritu. Entonces ella dice, el espíritu se ve así. Sus ojos están tan deformados que lo blanco es más grande que las pupilas, porque la rabia muestra más virulencia que el furor de la rectitud de la tranquilidad. Cuando una persona está enojada no piensa en nadie, sino que derriba la justicia como si estuviera ciego porque produce tormentas de rabia. Recuerden que aquí solamente estoy copiando y pegando de los méritos de la vida. Listo. O sea que esto es tal cual palabras de Santa Hildegarda. Listo. Lo negro no son palabras de Santa Hildegarda, es la explicación. Y esto me llama mucho la atención porque cuando dice que sus ojos están tan deformados que lo blanco es más grande que las pupilas, pasa mucho algo hasta desde los niños, cuando empiezan a manifestar rabia o esa indiferencia espiritual, y es que uno blanquea los ojos. Es como, ¿sí? Y uno como que sube las pupilas, ¿sí? Como, y esto es una característica muy importante, porque, o sea, como que se me venía mucho a la mente eso. Cada vez que mi mamá me hablaba, cada vez todo eso, yo subía los ojos. Y esto se ve en muchos otros vicios, pero especialmente en esta cólera. Entonces la rabia deforma la manera de ver la realidad, o sea, te nubla. Es como si aquí estuviera la realidad y tú la estuvieras viendo a través de un espejo sucio. Y ese espejo sucio hay que limpiarlo. Yo me tengo que quitar este espejo. A ver, es muy importante saber que es que a uno puede tener mal genio, uno puede molestarse, esa es la palabra, uno puede tener molestia de algo. Jesús sintió molestia en algunas partes del Evangelio. Jesús se sintió molesto, pero una cosa es la molestia, los santos sintieron molestia. De hecho, San Francisco de Sales sufría de ira y él, cuando muere, se negaba de una manera que le encontraron piedras en el hígado porque se negaba a sí mismo. Y él se rasguñaba por debajo del escritorio, encontraron rasguños de sangre, porque yo me imagino que él escuchaba y él
negándose y él negándose lo rasguñaba tan fuerte que le salía sangre. Y ustedes saben cómo es conocido San Francisco de Sales, como el santo de la amabilidad. O sea, yo me imagino eso que él sentía por dentro, Dios mío, Señor. Él quería, o sea, casi que ahorcar a la otra persona y era conocido como el santo de la amabilidad. ¿Sí? Ahora, aquí justo, entonces vuelvo a eso, ¿no? O sea, que la rabia me deforma completamente la realidad. Cuando yo hablo con rabia, no, Mari, yo le voy a hablar, pero con rabia, pero yo sé que lo puedo hacer con amor. Es que cuando del corazón habla la boca y cuando el corazón está lleno de tanta rabia, no de, no de molestia, es que la molestia la podemos sentir. Es natural. Una mamá, ¿cómo no va a molestar cuando el hijo no hace las tareas? ¿Sí? O uno, ¿cómo no se va a molestar con muchas cosas de la vida diaria? Obviamente uno se molesta. Pero cuando ya esa molestia se ha convertido en rabia, en cólera, en ira, se me nubla la realidad. Se me nubla la realidad y no soy capaz de discernir. No soy capaz de discernir. Por eso, incluso el padre del discernimiento espiritual, que es San Ignacio de Loyola, dice que uno no debe tomar decisiones nunca, ni cuando uno tiene una emoción exasperada o cuando uno tiene una emoción de tristeza o algo, porque se nubla la realidad. Y es el padre del discernimiento espiritual. La persona enojada ya no mira con objetividad ni con misericordia, porque se mira a sí mismo. Uno con ira se mira a sí mismo, uno no mira al otro, se te nubla esa capacidad de misericordia. Todo lo interpreto desde el furor, desde el resentimiento o desde la ofensa. Todo el tiempo me siento atacado. Ya no miro con objetividad los argumentos para debatir algo porque me puede molestar, ¿cierto? Y para llegar a un acuerdo ya no me interesan los acuerdos. Yo ya estoy nublado. Y ahí es en donde se me nubla el discernimiento para entender realmente lo que es la justicia. Entonces, por eso dice que derriba la justicia como si estuviera ciego, porque la ira ciega el discernimiento. Cuando alguien se deja dominar por ella, pierde la paz interior y ya no juzga rectamente. Ya no juzga rectamente, ¿cierto? En este sentido, la palabra juzgar no es como de señalar, sino como de analizar. ¿Listo? Entonces, quiero saber si hasta ahí tienen alguna pregunta. Aquí dice, mira, yo puedo estar bien porque ya vamos a entrar en preguntas, listo, en situaciones, en todo esto, para poder terminar a las 9 en punto. Y yo, esta clase, lo que les digo, o sea, la clase de la cólera se nos van a ir dos o tres, porque hay muchas cosas, o sea, hay otros vicios que de verdad Santa Hildegarda habla, pues, poco de ellos, pero la cólera es un vicio muy grande y habla mucho de la cólera justamente porque así se alimenta de muchos otros vicios. Por lo tanto, aquí van a salir a resurgir otros vicios. Dice, yo puedo estar bien, pero si llega mi esposo de repente, ya siento una rabia, todo es contestándole mal o haciéndolo sentir mal. Yo pienso en silencio porque le respondo así y no logro entender. Esto pasa a veces, que uno no entra ni siquiera en una discusión, sino que de repente entra el esposo. Hay papás que me dicen, yo veo a mis hijos entrar mal y ya me causa rabia, cualquier cosa, o sea, ni siquiera es uno conscientemente sabe que ni siquiera es una rabia fuerte, como justificada, pero ya se siente rabia y aquí hay que discernir muy bien. Si, por ejemplo, hay heridas con papá o con la figura masculina y yo las estoy interpretando de manera inconsciente, esa rabia de pronto ni siquiera es con el esposo, sino con el papá o con alguna figura masculina. Hay veces de pronto con los hijos, cuando están muy chiquitos o algo, o cuando empiezan a crecer, uno va a decir, y si yo siento una rabia con mi hijo y uno se pone a ver, y uno mira la historia de la persona cuando tenía la edad del hijo, y de pronto también tiene mucha rabia con uno mismo, alguna culpa de niño porque me dejé hacer esto, porque tengo esta sed de justicia que se quedó metida en mi inconsciente cuando tenía esta edad. Y así hay muchas cosas que de pronto no es que yo tenga rabia con eso. Hay otra teoría. Y es puede que no sea con papá o puede que no sea con una figura masculina, sino de pronto pasa mucho que hay matrimonios que entran en Dios y empiezan un proceso de perdón, pero realmente no han perdonado de manera genuina. Y de repente esa rabia intensa que yo siento ahorita no es con la acción concreta que está cometiendo ahora, sino con la herida que me causó hace 10 años y nunca pude perdonar, con la herida que me causó con una palabra
de la que nunca me pude defender, con esta acción que me causó mucho daño y de pronto nunca pude responderle. Eso también puede venir de eso, pero pues hay que discernirlo mejor. Em, Acá, no sé si de pronto Ángeles, la doctora, les voy a abrir el micrófono por si acaso, no, por si acaso quieren decir algo en contra en referencia a la ira o a la cólera. Aquí sigo con las preguntas. Mari, ¿este vicio de la ira puede acentuarse más dependiendo del temperamento? Cuando es colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. Ah, qué importa, qué pregunta tan buena. Esto es una pregunta muy buena. Y, y sí, o sea, a ver, es muy importante saber que el temperamento no justifica nuestras respuestas. Pero si es verdad, ay, Angelito, aquí levantó la mano. Ya te doy la mano, sí, Angelitos. Sí, pero Si es- contéstale, contesta Mari, contéstale a la persona. Se me fue la manita no, ahorita, no, pero ahorita no, te pero digo. a mí me encantaría que Sí, tú también, porque yo sé que desde tu experiencia también hay muchísimo que aportar con este vicio, ¿no? Eh, claro que sí. Así Ah, que nada, Mari dice su reacción, ya. Mari dice su reacción. Yo la mía se parece más a lo que dice Santa Hildegarda, quizás por eso entré, no sé cómo explicarlo, pero como lo dice Santa Hildegarda en el libro de Causa y Cure, que dice que la ira da mucha tristeza. Yo desde que me recuerdo, yo siempre viví en mucha melancolía, diario había una tristeza muy grande por dentro y por fuera. Entonces, también así se manifiesta la cólera, no nada más enseñando cólera. Y también esto que escribió aquí, no me recuerdo el nombre, pero que cuando llega el esposo igual yo también estaba contenta, y llegaba de repente y contestaba algo que no, pero yo sí pude mirar cómo el Señor ha ido sanando esas heridas, porque sí son heridas que traemos desde niños. No es, yo le echaba toda la culpa a mi esposo y no porque sí, sí recibí mucho abuso psicológico de él, no de golpes, pero psicológico, pero no era toda la culpa de él, sino que yo ya venía con todos esos traumas y pues el Señor es el que ha ido sanando poco a poco. amén, amén. Qué Era importante es mi eso. La aporte. ira también se manifiesta en forma de tristeza. De hecho, eso Santa Hildegarda lo va describiendo ahorita más adelante en la próxima clase, porque se camufla de tantas formas, igual que la soberbia. La soberbia no, a veces pensamos que una persona soberbia es aquella que llega como fuerte, imponente y tiene muchos disfraces. Entonces, wow, qué importante. Doctora Norita, ¿ibas a comentar algo? Bueno, sí, pues en cuanto a la parte que habla de los temperamentos, recordemos que nosotros los temperamentos tenemos uno o dos que son más dominantes que los otros. Pero como decía Ángeles, en la medida en que uno los identifica, uno empieza a trabajar en ellos. Y eso es lo bonito de lo que estamos haciendo aquí, tratar de identificar, porque a mí este vicio me impresiona mucho en cuanto a lo que está escribiendo Mari, de cada parte de este vicio que está representado, por ejemplo, cuando empieza, ¿no? Es un hombre. Entonces la boca, lo que decía Mari, la boca habla del corazón, ¿no? Eso lo tenemos en las escrituras. Entonces, ¿cómo la boca es de escorpión? El escorpión que da, pues solo veneno, porque usted no va a acercar a un escorpión a acariciarlo, ay, tan lindo, qué belleza, no, uno huye de eso. Entonces, maravilloso cómo Santa Hildegarda nos describe paso por paso todo este vicio, cómo se manifiesta y cómo afecta a nuestro cuerpo. Porque, como decimos, yo siempre, para mí la psicoterapia del doctor Estrelo es muy valiosa por todos los casos que él tiene y él habla cómo ahí la bilis negra es lo que daña todo el cuerpo, ¿no? Daña las articulaciones, entonces empiezan a aparecer la deformidad. Aquí mismo también en la figura se ve, ¿no? Sus manos deformadas como de garra y las personas coléricas tienen muchas enfermedades autoinmunes, sus dedos se deforman, sus pies se deforman, las articulaciones porque se llenan de esa bilis negra. Entonces,
Los temperamentos, sí, los tenemos, pero hay que sanarlos, hay que identificarlos y tratarlos con su virtud contraria. Entonces, eso es lo bonito que estamos viendo aquí. Y como pues Mari explica, vamos a tener que seguir porque son muchos los detalles de esta imagen que afectan todo nuestro cuerpo, los pies, o sea, cómo se deforman los pies, el pecho, la espalda. A veces vemos cómo hay personas que caminan encogidas, o sea, encogidas, agachadas, y como decía Ángeles, también puede estar ahí escondido una tristeza, ¿no? Y la forma de reaccionar es esa, explotando, ¿no? Explotando, diciendo, contestando mal, siendo grosero y a veces no entendemos por qué. Así que es muy importante, yo pienso que sí, vale la pena que meditemos esta semana en la descripción que nos ha dado Mari de lo que hay en el libro de Méritos de la Vida para identificar cómo nos expresamos, o sea, cómo hablamos, el tono de la voz, eh, la, sí, el tono, la forma, cómo contestamos. Yo sé que es difícil, pero tenemos que empezar a hacer este proceso, tenemos que empezar a introyectar y ver qué de esto, de esta imagen se aplica a nosotros y en nuestro cuaderno escribir. Bueno, hoy en la noche, cuando hacemos nuestro examen de conciencia, hoy tuve 2 episodios de ira. ¿Por qué contesté así? Era mi compañero de trabajo, era mi esposo, era el paciente, era, ¿por qué contesté así? Tengo dolor en las manos, tengo dolor en el pecho, tengo la gastritis alborotada, todas esas cosas porque el cuerpo va sintiendo todo lo que acongoja al alma. Y todo este proceso nosotros tenemos las armas espirituales, tenemos la confesión, tenemos el Santo Rosario, la adoración, la Eucaristía, que es Jesús transformándonos. Ayer recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos va a santificar. Entonces, ¿cómo tenemos esas armas para vencer esta batalla espiritual? Entonces, esta semana sería bueno en esas descripciones que hay en el mérito de la vida, ver nuestras manos, ver el tono de la voz, ver nuestra postura, nuestros pies, todo eso es importante. Así que bueno, bendito Dios que estamos aquí, qué alegría y yo sé que el Señor nos va moldeando y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a vencer. Amén. Wow, qué importante eso que dice la doctora, como por ejemplo, hay personas que no son conscientes de la ira porque incluso pueden responder hasta bien, pero por ejemplo, uno en alguna situación respóndeme, pero aprieto. Miren a San Francisco de Sales, pobre murió, ¿sí? O sea, murió Mm. así. Y esto, entonces uno dice, por ejemplo, uno dice San Francisco de Sales alguna vez superó del todo el vicio. Cuando hablamos de superar para San Francisco, no es que dejó de sentir ira, es que se negó toda la vida, ¿sí? Y al igual que San Pablo le decía, Señor, quita esta espina de mi carne, o sea, pero él le decía, no quiero seguir luchando con este vicio. Y el Señor le respondía lo mismo, pero con otras palabras, y es, tu gracia me basta, pero es, no hay santidad sin combate espiritual. Entonces, San Francisco sí la superó con la virtud de la amabilidad. San Francisco era colérico. Ahorita hablábamos de los temperamentos, y sí es verdad que hay temperamentos que tienden mucho más a tomarse las cosas personal, pero yo pienso que todos, por ejemplo, diríamos que una persona melancólica, ella es súper más suave que una colérica, pero una persona melancólica la ira la manifiesta de una manera un poco más en susceptibilidad y en tristeza, en tomarse las cosas personal. Es como que me quedo con eso que me dijeron y le doy vueltas y vueltas y vueltas y esa tristeza y la sobrepienso y eso que me dijo y no avanzo y eso también alimenta muchísimo eso, ¿no? Entonces, los temperamentos sí se pueden manifestar de maneras diferentes. En todos los temperamentos se manifiesta la ira de manera diferente. Por ejemplo, el sanguíneo a veces puede llegar a manifestar la ira no respondiendo grosero o con una voz muy alta, sino, por ejemplo, con un sarcasmo, haciendo un chiste malintencionado, ¿sí? O sea, hay muchas maneras. Hay que conocerse muchísimo. Lo que decía la doctora, miren, este proceso de sanación incluye un proceso de autoconciencia tan grande y de conocerse, porque es como que yo no respondí mal, pero mi cuerpo, ¡pum!, cerró las manos de una, o de una vez como que sentí el cuello acá. Entonces el cuerpo empieza a hablar y si podemos escribir eso, pues sería muchísimo mejor. Angelitos,
Ah, sé que vienen las más preguntas, pero sí quiero a ver si así identifican un poquito la tristeza. Santeldegar habla de este vicio y en el libro de Causa y Cura dice la ira y tristeza. Dice, cada vez que el alma del hombre siente algo dañino para sí y para su cuerpo, se contraen el corazón, el hígado y sus venas y de este modo se forma alrededor del corazón como una nubecilla que lo enturbia y así es como el hombre se entristece y tras la tristeza nace la ira. Así, siempre que viere, oyere o pensare en algo que le provoque tristeza, la niebla de tristeza que cubre su corazón provocará un vaho cálido en todos sus humores y alrededor de la bilis y la agitará. Y así es como la ira surge silenciosamente del amargor de la bilis y si uno no llega a la ira, sino que la sobrelleva en silencio, la bilis se aplaca, pero si en ese punto no se aplacara la ira, al extenderse tal vaho, la haría resurgir, convirtiéndose en bilis negra que emite de sí misma una capa densa y muy negra que pasando hasta la bilis arrastra por su culpa un vapor muy amargo con el que atraviesa hasta el cerebro del hombre, enfermándolo primero su cabeza y luego baja hasta su vientre y sus venas, y los intestinos se convulsionan y llevan al hombre a una especie de amencia. Y así el hombre llega a una ira que ni siquiera se reconoce, porque el hombre se enajena más a causa de la ira que de cualquier otra enfermedad de locura. Y muchas veces contrae algunas enfermedades graves a causa de la ira, porque cuando los humores contrarios se excitan con frecuencia con bilis y bilis negra, le hacen enfermar, y es que si el hombre careciera del amargor de la bilis y la negrura de la bilis negra, siempre estaría sano. Entonces, habla de cómo enferma la ira cuando la dejamos, la soltamos, pero viene junto con la tristeza. Y uno sí se da cuenta, a mí todo me ponía triste, yo no podía estar con muchas personas porque eso me entristecía, yo nunca tuve amigas o amigos porque eso me ponía muy triste, no sé de dónde vendría, yo les he dicho a mi mami siempre la miré triste y a mi padre fue muy, muy violento. Me recuerdo que una vez le pregunté, papi, ¿por qué tú te enojas tanto? Y dice, sabes, ya tengo menos ira. Dice, pero a mí se me hacía amarga, amarga mi boca de tanta rabia y tanta ira que sentía con la gente. Entonces yo pienso que esa ira con quien podía descargarla era con mi mamá. Y mi mamá pues también contestaba igual y pues nosotros recibimos todo eso, desgraciadamente, y de allí venía mucha tristeza que se va sanando porque Dios la va sanando, la fue sanando en el Santísimo, en las confesiones, en la Santa Eucaristía, que ahora a mí me da una felicidad estar con ustedes que ustedes ni se imaginan. Y aunque tengo miedo, pero aquí estoy, porque es felicidad lo que da el Señor cuando sana de la ira. Y sí la sana, Él sana, Él sana. Amén. Eso es una bendición muy, muy grande. Bueno, aquí decíamos como que en qué libro habla de esto, en muchos. O sea, nosotros nos estamos basando en la psicoterapia del doctor Strillo y también antes en los méritos de la vida. Pero esto también lo habla en Causas y Remedios, lo habla en Shivias, o sea, donde nosotros nos pongamos a explicar cada vicio con todos, o sea, con toda la bibliografía entera, pues no acabaríamos. Pero ustedes lo pueden investigar por ustedes mismos. Eh, y bueno, vamos a hacer algo y es que es gracias a Dios, aquí me permite guardar todos sus comentarios. Entonces, vamos a seguir la próxima clase y, y pues aquí vamos guardando todos los comentarios para que esta clase es tan larga que yo creo que vale la pena, doctora y Angelitos, que de pronto, después de que acabemos el vicio de la ira, abramos una sesión solamente para preguntas y respuestas. Pero ustedes las pueden ir poniendo ahí porque igual no se me van, no se pierden. O sea, a mí me aparecen todos los comentarios de todas las otras clases. ¿Listo? Entonces, eso es lo bueno de, pues, de contar de pronto con esta herramienta, ¿vale? Y la última pregunta, aquí dicen como, eh, ahorita hablaban de la gastritis, la ira puede generarla y si es así, ¿qué se puede hacer para sanarla, doc?
Santa Hildegarda tiene muchos remedios y ya dejó Mari que vamos a tener una sesión de puras preguntas y yo voy a sacar los remedios que tiene Santa Hildegarda, pero recuerden algo, que Santa Hildegarda dice que tu comida sea tu medicina. Para la gastritis hay que dejar todas las especies que usamos, especialmente la pimienta, solanáceas y los venenos de la cocina, como dice la santa, y no comer nada crudo. Pero lo vamos a tener los remedios para la siguiente vez junto con la doctora Nora. Súper. Mm. Sí, había otra pregunta acerca del bruxismo y de lo que decía Mari, de mantener las manos así, como empuñadas, que siempre es como una actitud defensiva. Entonces, sí, el bruxismo hay que controlarlo. eh, la base para todo esto es trabajar en la virtud y empezar a ser conscientes. Y como yo les decía, hay que hacer el examen de conciencia en la noche. Al principio es difícil porque uno cree, ay, no, yo todo lo hice bien, pero tenemos que empezar a ser más críticos con nosotros mismos, porque la verdad es que un día yo oí a un sacerdote que decía, es que uno tiene que, cuando uno se confiesa, uno tiene que confesarse de qué se acusa, o sea, el pecado y el número de veces. Y yo me decía dentro de mí, y yo pensaba, Dios mío, el número de veces, entonces, ¿cómo va a ser? Todas las noches uno tiene que escribir todo lo que le pasó en el día. Entonces, es muy importante porque es la única forma de que podemos ver si al otro día hicimos menos. O sea, yo al principio no lo entendía y me parecía como que no era útil uno decir, ah, no, tuve ira, ah, no, contesté mal, ah, no, tuve el corazón duro porque pidieron un favor y no lo hice, o falta de caridad, bueno, los vicios que tengamos durante el día, dependiendo de cómo nos relacionamos con las otras personas. Pero para mí es difícil empezar a cuantificar, o sea, decir una vez, dos veces tal persona, tres, o sea, pero debemos empezarlo a hacer así. Es una forma de entrenarnos con todos los días, hacer el examen de conciencia para al final de la semana tener nuestra lista y poder a la semana siguiente ver qué de esas cosas hemos mejorado. Yo sé que es un entrenamiento, para mí ha sido bien difícil eso, pero pues poco a poco, si queremos realmente poder crecer en la virtud, hay que hacer esto. La gastritis también, porque la gastritis, cuando estamos, no solamente cuando vamos a ingerir alimentos, el cuerpo se prepara lógicamente, secreta el ácido del estómago para la digestión, pero también es una respuesta del cuerpo cuando estamos bajo estrés, cuando tenemos rabia. Entonces, todo esto es lo que hace que a veces no nos damos cuenta y gastritis crónica o lo que llamamos lo de la bilis también. Hay muchas, cuando se hacen exámenes, por ejemplo, endoscopías, ahí se puede ver el estado, cómo está la mucosa del estómago. Y ahí es donde nos dice, tenemos gastritis crónica, tenemos bilis, tenemos esto en nuestro estómago. Entonces, sí tenemos que trabajar todas estas virtudes para poder sanar el cuerpo. Súper, Doc. Entonces, pues bueno, aquí como les comento, creo que aquí se nos van a ir unas 2 o 3 sesiones, pero pues les prometo, yo creo que vale más la pena ver los vicios como son y las virtudes como son antes que correr. Así que no se preocupen, igual nos queda las clases de la cólera más la virtud y el último vicio también, y ya ahí acabaríamos el primer módulo. Y entonces, pues la idea es que también tengamos una sesión pues entera de preguntas, algunas cosas relacionadas ya con los remedios. Y aquí se me quedan guardadas. Ustedes sigan igual comentando en esta, la próxima clase, para que podamos hacer la clase de preguntas de la ira. ¿Listo? Tanto a nivel somático como a nivel espiritual y a nivel psicológico. Entonces, pues vamos a hacer la oración final, Angelito. No sé si quieres hacer la oración final. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para mirar de dónde viene la ira, las personas que tenemos ira, que no sabemos controlarla, que tu Espíritu Santo nos enseñe
porque tú eres el Señor, el dador de vida, y nosotros queremos la vida, esa vida que Jesucristo nos prometió. La queremos y nuestra meta es el cielo. Ilumínanos, enséñanos dónde empezó ese vicio y después, Señor, con mucha caridad te pedimos que nos sigas sanando, que sigas sanando todos los lugares, todo donde está esa tristeza, donde empezó, si fue en el seno materno, donde haya empezado, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a salir de esa ira, de esa tristeza, de esa depresión, para no hacernos más daño, para no ofenderte a ti ni ofender a todos los que están alrededor de nosotros. Te damos gracias por tenernos aquí, por enseñarnos. Y yo te doy gracias también por la vida de Mari, de la doctora de todos, de Wilmary y de todas las personas que van a estar escuchando este tema, este vicio de la ira. Gracias. Y esta oración te la regalamos, te la damos, ¿verdad? Tus apóstoles dijeron que ellos no sabían orar, pero tú les dijiste, cuando oren, díganle al Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Y a ti, Madre Santa, también te decimos que nos ayudes e intercedas por nosotros y por nuestras familias. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Bueno, sí, somático es decir, es como las enfermedades del alma empiezan a tener impacto en las enfermedades del cuerpo. Pero vamos a seguir entonces la siguiente clase. También para que las personas que vean en YouTube esto no se lo vaya a ver como por ahí una película de 3 horas, ¿sí? Sino que sea pues una cosa observable. ¿Listo? Pero nos vemos entonces, si Dios quiere, dentro de 8 días. Se nos hizo súper cortica la clase de hoy, pero qué alegría tenerlos acá. Los vemos entonces el siguiente lunes. ¿Listo? Un abrazo muy grande. Gracias.